Queridos amigos, una alegría de saludarles y darles la bienvenida a este nuevo programa de apologética defendiendo la sana doctrina. Bueno, hemos llegado a la segunda edición de nuestro programa, esperando tener la mejor recepción. El día de hoy estaremos analizando a un interesante personaje de las redes sociales como es el evangelista Gary Lee. Gary Lee es un evangelista de las Asambleas de Dios, es un hombre de una vasta experiencia, eh, tiene presencia en distintos lugares de las redes sociales, una enorme cantidad de seguidores y él cada día está presentando alguna reflexión, algún mensaje para sus seguidores. En lo personal, he escuchado muchos mensajes de Gary Lee. Me parece un hombre sincero, un hombre muy preparado. Él es evangelista desde muy joven, es de ascendencia judía, es norteamericano y bueno, en esta oportunidad vamos a analizar algunos de sus planteamientos. Si bien es cierto, es muy interesante poder escucharlo, ameno, es una persona muy cercana, cariñosa en su forma de expresarse y respetuosa. Sin embargo, en esta hora nosotros nos vamos a abocar a lo que es los planteamientos que él hace frente a la Biblia, frente al acontecer diario, los acontecimientos finales especialmente, y eso es lo que nos motiva en esta hora. Bueno, primeramente, entre todos los temas variados que él aborda en sus distintas emisiones en YouTube, le da una gran importancia al tema de la tribulación, el rapto, y también otro concepto que él difunde mucho es el tema de Israel como reloj profético de Dios. Entonces vamos a analizar un poquito estas tres ideas. Ahora, esto no es un ataque al evangelista Gary Lee en ningún sentido, solamente un análisis, o más bien dicho, un comentario sobre los planteamientos que él hace. En primer lugar, la tribulación. El evangelista ha mencionado, ¿verdad?, que estaríamos por entrar a una gran tribulación. Eh, ya se avisora a través de los distintos acontecimientos como terremotos, pestes y situaciones que ocurren en el mundo, que estaríamos casi llegando al periodo de la gran tribulación, mencionada en el libro de Daniel, donde dice que vendrá una gran tribulación o un tiempo de angustia, cual nunca fue ni lo habrá. Jesús también hizo mención de la gran tribulación que vendría previo a su segunda venida. Entonces, el tema está que para Gary Lee y para las personas que siguen sus ideas o tienen su misma fe, eh, antes de la gran tribulación, Dios debería raptar a su iglesia, sacarla de la tierra para que no experimente la gran tribulación. ¿Ya? Esta es la idea. Entonces, hay allí una situación tensa permanentemente porque por un lado se ve cómo avanza la tribulación, más en estos días avanzan los vientos de tribulación, por decirlo así, pero la iglesia aún no es raptada, aún no experimenta el rapto. Entonces ahí se genera una tensión, me imagino que los hermanos de su denominación eh, están muy preocupados, ¿no? Porque ellos piensan que en cualquier momento pueden ser raptados, dado que todo indica que la tribulación estaría comenzando. ¿Mm? Ahora vamos al punto principal en todo esto. ¿Qué es la tribulación? ¿A qué se refiere? La tribulación es un periodo, no debiera ser un periodo muy largo, de aflicción. Bueno, en la Biblia la palabra tribulación se menciona cerca de 56 veces, por ahí aproximadamente, y en la mayoría de los casos la tribulación está ligada a lo que es el pueblo de Dios. Muy rara vez, en escasas ocasiones, se hace alusión a una tribulación que afecte a todo el mundo. En el 99% de los casos la tribulación siempre afecta
al pueblo de Dios o a la iglesia. Ahora, a diferencia de la tribulación, también existen los juicios divinos o los castigos, podríamos decir, que afectan directamente a los incrédulos, a los impíos, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay que hacer esa diferencia. El castigo de Dios viene sobre los impíos, pero la tribulación normalmente se asocia a los hijos de Dios. Tendréis tribulación por 10 días, pasaréis tribulación, no temas a la tribulación. De hecho, cuando Jesús anunció la tribulación, se estaba refiriendo a sus seguidores. Entonces, allí hay una pequeña diferencia. Ahora, en la antigüedad existía un instrumento, esta idea tal vez nos pueda ayudar a entender. Había un instrumento en la antigüedad que se usaba en la agricultura que se llamaba el trillo, el famoso trillo, que eran unas tablas que tenían algunas puntas de acero o de piedra, y este instrumento era tirado por caballos y era pasado por sobre las espigas de trigo. Entonces el trillo, de ahí viene la palabra trillar, ¿no? Que ahora se hace con máquinas, con tecnología moderna, pero en ese tiempo se usaba ese trillo, se pasaba esa madera con esas puntas por encima de las espigas, de tal modo que las aplastaba, las comprimía, y entonces salía el grano. Allí revisando un poquito en la enciclopedia dice que la palabra trillo procede del latín tribulum, sustantivo neutro derivado del verbo tribulare, que literalmente significa quebrantar algo, apretarlo. Tiene pues la misma raíz etimológica que la palabra tribulación, que es un tormento o una adversidad que persigue a una persona. Interesante esta explicación, ¿no? Porque si consideramos la tribulación como un proceso que afecta directamente al pueblo de Dios, podríamos decir que es una experiencia donde la iglesia o el pueblo de Dios experimenta una presión por las circunstancias, ya sea la persecución, ya sea el hambre o las situaciones que estén afectando a la sociedad, al mundo. Entonces la iglesia experimenta esta presión, pero esta tribulación tiene un propósito. Eh, el propósito es que pueda la iglesia dar un fruto mejor, un fruto más abundante, así como el trillo que pasa por el trigo para aplastarlo y que éste pueda entregar el fruto. Hay una parábola en Isaías, la parábola dulce, donde allí dice que a algunos cereales basta con pegarles con una varita para que den la semilla, para que den sus frutos, pero el trigo debe ser, dice, debe ser aplastado con el trillo, pero no hasta destruirlo, sino solamente hasta que dé su fruto, el grano que alimenta a la humanidad. Entonces, mis hermanos, hay algo interesante. La pregunta que hay que hacerse es ¿por qué la iglesia no debiera pasar la tribulación? Si siempre en la historia de la Biblia la tribulación ha sido un proceso que afecta principalmente a la iglesia. Es un proceso difícil, de duras pruebas, pero que tiene como propósito refinar a la iglesia para que ésta dé un fruto abundante y pueda dar el resultado que Dios espera. Entonces no tiene mucho propósito que la iglesia no pase la tribulación, puesto que son los hijos de Dios los que son atribulados. Los impíos, a diferencia, son castigados. En este caso también se mencionan las 7 últimas plagas que afectarán directamente a los incrédulos, a los que tengan la marca de la bestia o le sigan, ellos serán castigados. Pero la iglesia en este caso será atribulada. Entonces sería muy interesante poder establecer esta diferencia, dado que muchas personas, muchos creyentes están a la espera del rapto antes de la tribulación. Sin embargo, yo considero que hoy en día, considerando a la iglesia cristiana a todo nivel, no sé si estaremos preparados para un rapto sin antes pasar por la tribulación. Porque
Hoy día, por ejemplo, hay mucha mundanalidad en la iglesia, hoy día el pecado abunda en la iglesia, falta una experiencia más profunda con Cristo, hay una fe que se ha debilitado, que requiere fortalecerse y probablemente la tribulación va a permitir que eso sea posible. Ahora el Señor señaló de que estos días van a ser breves porque si fueran muy largos nadie sería salvo. En otras palabras, la tribulación tiene un propósito. No será un proceso largo, será un proceso breve, pero de gran aflicción, donde la iglesia aprenderá a, a depender 100% de Dios, no como el tiempo de angustia de Jacob, ¿no? Jacob en esa noche de gran tribulación y apremio, lucha con el ángel del Señor, pero al rayar el alba él es un hombre nuevo, ¿m? Con un nuevo corazón. Del mismo modo la tribulación ayudará a la iglesia a superar sus vicios, a superar su autosuficiencia, para poder estar en pie cuando Cristo venga. Muy bien, dejando este tema de la tribulación un poquito de lado, abordamos el segundo tema, que es el rapto. ¿Existe verdaderamente en la Biblia la idea de un rapto? Claro que sí. En 2 Tesalonicenses capítulo 4 se señala de que cuando Cristo vuelva, dice que con voz de mando, con voz de arcángel, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que hayamos quedado, dice el apóstol, seremos arrebatados juntamente con ellos. Bueno, esta palabra arrebatados es la misma palabra que se traduce como rapto. De ahí viene la idea del rapto, de ser arrebatados. Ahora, el concepto de rapto que promueve por lo menos el evangelista Garilí y los creyentes de la fe que él, digamos, que él vive, eh, señalan que este rapto sería secreto. O sea, eh, dos personas van a estar conversando y de pronto una va a desaparecer. O van a estar viajando y alguien va a desaparecer porque será raptado. Entonces, en una cosa de unos pocos días, la iglesia ya no estará en la tierra, sino que habrá sido raptada. Ahora, en el contexto de 2 Tesalonicenses, ocurren muchas cosas. Primeramente, la resurrección de los justos y posteriormente el arrebatamiento. Dice que Pablo dice que se irá a recibir al Señor en el aire. Los justos que estén vivos y los que hayan resucitado conformarán un solo grupo que será arrebatado eh, para encontrarse con el Señor en el aire. Por tanto, no hay elementos que nos dan a entender de que no será algo secreto verdaderamente, sino que será parte de un gran evento que sacudirá los cimientos de nuestro mundo, como la resurrección de los justos. Ahora, esta idea del arrebatamiento, ¿dónde se fundamenta? Bueno, principalmente en el texto, allí en el Evangelio, Mateo 24, 25, donde se señala que hay una expresión que dice, dos estarán, dice, trabajando en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos estarán durmiendo en una cama, uno será tomado, el otro será dejado. Entonces la interpretación que se hace, el que es tomado es porque es arrebatado. Vamos a suponer que dos personas, un matrimonio, se acuestan en la noche en la misma cama, se duermen y el otro día despierta el marido, mira al lado y no está la esposa. Bueno, supuestamente se ha cumplido lo que dice el texto, ¿no? Uno será tomado, el otro dejado. El que es dejado se da cuenta de que su esposa ya no está, porque era creyente y fue arrebatada por el Señor en el rapto secreto. Sin embargo, hermanos, cuando vemos el contexto del capítulo del Evangelio, nos damos cuenta de que esto podría ser una interpretación equivocada, ya que en este capítulo el Señor está hablando acerca de los sucesos, por un lado relativos a la caída de Jerusalén y por otro lado al fin del mundo. Entonces, Él hace algunas advertencias a los que escuchan, a los oyentes, ¿verdad? En relación a estos eventos. Y las advertencias son las siguientes. Dice por un lado que esto será, dice, como en los días de Noé. Estarán comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Es como decir, miren,
ojo, precaución, porque esto puede ser como los días de Noé. Acuérdense que había un grupo la gente estaba celebrando y vino el diluvio y se los llevó a todos. Vino el agua, la destrucción se los llevó a todos. Entonces es un ejemplo negativo que busca generar una alerta en la gente. Vean lo que pasó con la generación de Noé, cómo el agua se los llevó a todos, en el fondo quiere decir. Luego pasa a otro ejemplo que es en los días de Lot. Dice, en los días de Lot comían, vendían, ¿verdad? Plantaban, edificaban, ¿no? Hasta que vino la destrucción, vino el fuego, los destruyó a todos. Entonces, nuevamente un ejemplo negativo de cómo en ese tiempo la gente descuidó su fe, su salvación, y vino la destrucción sobre Sodoma y Gomorra y murieron todos, excepto Lot y su familia. En el caso anterior, en el diluvio, se salvaron Noé y su familia. Entonces, en estos dos ejemplos negativos que el Señor presenta, la destrucción se lleva a un grupo y el que queda permanece, es salvado. En este caso, Noé y su familia, y en el caso de Lot sería Lot y sus hijas. Y luego salta al tercer ejemplo, donde dice, dos estarán moliendo en un molino, uno será tomado, el otro será dejado. Dos estarán durmiendo en una cama, uno será tomado, el otro será dejado. Entonces, si respetamos el contexto bíblico de los dos casos anteriores, tendríamos que concluir de que en este caso el que es dejado es preservado, es salvado, y el que es tomado en realidad es destruido. Eso sí se respeta el contexto, porque el contexto es claro. La destrucción se llevó a la gente en tiempo de Lot, quedó Lot y sus hijas. El diluvio se llevó a la gente en tiempo de Noé, quedó Noé y sus hijos. ¿Y por qué en el tiempo del fin el que es dejado es considerado como el perdido? Es al revés. El que es dejado es preservado, es salvado. Se salva el que se queda, no el que es tomado. ¿Mm? Es un tema que tiene relación con el contexto. Hay que respetar el contexto. ¿Mm? Entonces, si en los casos anteriores el dejado se salvó, ¿por qué en el último caso el dejado es el que se pierde? No tiene razón de ser, digamos. Pero si respetamos el contexto entenderemos que el que es dejado es el que es preservado, no es destruido, ¿ya? Entonces, si lo vemos al contexto de la segunda venida de Cristo, la gran mayoría de los seres humanos va a perecer porque no va a soportar la venida de Cristo. ¿Y quiénes serán salvos? Los que sean preservados, los que queden vivos, porque el resto, dice la Escritura, que dirán a las rocas y a las peñas, caigan de nosotros, escóndanos del rostro de aquel que viene. No resisten ver la gloria de la segunda venida, y los otros dirán, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Por tanto, el grupo que permanece, el que queda, es el grupo salvado. Entonces, al no respetar el contexto y al no entender realmente el sentido del mensaje de Cristo, podemos confundir las cosas y llegar a la conclusión, primero, de que la iglesia no pasará la tribulación, cuando en realidad la tribulación es un instrumento que Dios utiliza para refinar a su iglesia, para poder quitar la escoria y que quede realmente un fruto digno de lo que Él espera. Y por otro lado, eh, digamos, los que queden con vida serán salvados, los otros no resistirán la gloria de la segunda venida. Bien, luego de analizar estos dos conceptos, vamos a ir al tercero de los conceptos que promueve el evangelista Gary Lee. El tercer concepto tiene que ver con Israel, el reloj profético de Dios. Está la idea de que hasta el final de la historia del mundo Israel tendrá un rol significativo en la profecía, y como bien lo dice el evangelista, todo lo que pase en Israel hay que estar atento porque repercute en la profecía. Sin embargo, cuando vamos a la escritura y vamos al libro de Daniel, cuando Daniel está en el cautiverio en Babilonia, él pregunta, ¿no?
Él está inquieto por su pueblo. ¿Qué va a pasar con su pueblo? Dice que él ayuna, ora, para que Dios le dé una respuesta. Y el Señor le da la respuesta. El Señor le dice, mira, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel. 70 semanas. ¿Mm? Sabe pues que desde la orden para restaurar Jerusalén, esto fue el año 457 a.C., cuando el rey Artajerjes de Persia da la orden para que los judíos puedan volver a Jerusalén y reedificar su ciudad, el muro, el templo. El año 457, a partir de esa fecha entonces había que contar 70 semanas, que es el tiempo que Dios había determinado para el pueblo judío. Ese periodo se cumple el año 34 después de Cristo, ahí se cumplen las 70 semanas. Bueno, no son 70 semanas de días, sino que son 70 semanas de años, son en el total 490 años que Dios daría al pueblo judío para cumplir ciertos propósitos, ciertos objetivos de Dios, pero luego de ese tiempo ya, digamos, dejaría el pueblo de Israel de ser el pueblo elegido, el pueblo escogido. El año 34 después de Cristo, ¿qué ocurre en ese año? Ese año se da muerte a Esteban, el último, digamos, o sea, el primer mártir cristiano, Esteban. Pablo está cuidando la ropa de los que apedrean a Esteban, y luego Dios llama a Pablo, y Pablo se transforma en el apóstol a los gentiles. Ya el mensaje de salvación sale de las fronteras de Israel. Ya no se considera Israel como el centro de la bendición, sino que ahora el mensaje sale al mundo gentil, a los griegos, a la gente de allá de romanos, en fin, el evangelio a partir de ese momento se expande por el mundo a través de los apóstoles, y ya no se habla ya no se habla de Israel como pueblo de Dios, ya se habla de el Israel de Dios, que es compuesto por todos los creyentes de todas las naciones, ¿no? Ya Jesús lo había anunciado, ¿no? Aún de estas piedras puedo sacar, dice, hijos de Abraham, ¿no? Pablo también habla de los que son de la fe de Abraham. Entonces, ahora estamos en el contexto del Israel espiritual, ¿no? Ahora, ¿qué ocurrió cuando Cristo es crucificado en la cruz? Dice que el velo del templo se rasgó, ¿eh? Y quedó expuesto, digamos, el lugar santísimo del templo de Jerusalén. Entonces, con la rotura del velo del templo, se está poniendo fin a todo un sistema de sacrificios de animales, porque Cristo está muriendo en la cruz. Y eso está también adelantando el fin del pueblo de Israel como una nación escogida, privilegiada y con un propósito. Ahora el Evangelio se extiende hacia el resto del mundo, y ya no hablamos de el Israel literal, sino el Israel espiritual, donde todos somos parte de una misma familia. Ahora, también Pablo hace referencia a los dos olivos, un olivo antiguo, una rama original, y un olivo nuevo que es injertado, que vienen a ser los gentiles, los nuevos creyentes en el Evangelio. Entonces, actualmente los judíos creyentes en Cristo, más los gentiles, los no judíos, todos nosotros creyentes en Cristo, conformamos un mismo pueblo. En la carta a los Hebreos, Pablo dice a las 12 tribus de la dispersión, siendo que en tiempo de Pablo ya no existían las 12 tribus. Entonces los teólogos coinciden en que es una referencia a los creyentes judíos y no judíos que están esparcidos por todo el imperio romano. También en la misma carta a los Hebreos, Pablo le dice a los creyentes que hemos sido acercados, dice él, al monte Sión, a Jerusalén la celestial. Entonces ya el punto de referencia para el pueblo de Dios no es el monte Sión en Israel, sino que es el monte Sión en el cielo, a la nueva Jerusalén. Además de esto, en la carta a los Hebreos se hace mención del santuario o templo celestial, dice, no hecho por manos humanas, por tanto no podría ser ni el de Herodes, el de Salomón, ni menos el tercer templo que supuestamente se debiera levantar en Jerusalén.
No, ya hay un templo en el cielo donde entró Cristo, dice, de una vez y para siempre, en el lugar santísimo del santuario celestial. Lo deja muy claro el libro de Hebreos. Luego en el Apocalipsis, Juan ve, dice, el templo de Dios abierto en el cielo y el arca de su pacto estaba allí. Por lo tanto, la referencia, el reloj, el verdadero reloj de Dios para el cristiano de hoy no es el Israel literal antiguo allí en Palestina, sino que es el templo de Dios celestial, es el centro de operaciones de Dios, es su templo en el cielo, allí ocurre todo. Allí en las puertas del templo celestial suenan las trompetas de las últimas plagas, allí Juan ve el arca del pacto, allí ocurren todas las grandes cosas que han de suceder en la tierra, ocurren en el santuario del cielo, en la Sion celestial. Ahora hablemos un poquito de Israel. Actualmente Israel hay una población bastante grande, hay muchos cristianos también allí de distintas denominaciones y los judíos propiamente tal en su gran mayoría son seguidores de la Cábala. Hay un número grande de seguidores de la Cábala que no es una creencia verdaderamente cristiana, más bien raya en lo esotérico y por lo tanto tampoco el templo está en pie y no tendría mucho sentido porque el sistema sacrificial se terminó. Con la muerte de Cristo se puso fin a la ley ceremonial de los sacrificios de animales, porque ahora tenemos, dice, un sacrificio mucho mayor. Cristo entró con su propia sangre en el cielo, dice, para interceder por nosotros. Por lo tanto, el verdadero reloj de Dios no es el Israel literal, el que está en Palestina, sino el monte Sión, el templo de Dios abierto en el cielo, donde Cristo ministra como sumo sacerdote de la humanidad, de los creyentes específicamente. En resumen, en relación a los planteamientos del evangelista Galilí, podemos decir que la iglesia sí pasará la tribulación porque es necesario que pase la tribulación, dado que actualmente la iglesia no está preparada realmente para su traslado al cielo con el Señor. Necesita la tribulación para poder aprender a depender verdaderamente de Dios. En la aflicción se aprende del Señor y luego de la tribulación entonces viene el verdadero rapto, el arrebatamiento, que es cuando los hijos de Dios serán tomados por los ángeles a recibir al Señor en el aire junto con los que han resucitado en un evento grandioso, portentoso, que todo ojo podrá ver. ¿Mm? Y finalmente el verdadero reloj de Dios no es el Israel actual, sino que es el templo de Dios que ha sido abierto en el cielo, el centro de operaciones del Altísimo. Y allá debe estar nuestra vista puesta, como dice Pablo, que nuestros ojos deben estar puestos en el santuario celestial. Que el Señor les bendiga, un abrazo. Si el evangelista Galilí llega a escuchar este mensaje, un abrazo para él. Le tengo gran aprecio, admiración, me gustan sus temas. Solo en estos puntos tenemos algunas diferencias. Yo he procurado explicarlas con humildad y no para discutir ni para que nadie se moleste, sino para tener otra mirada de las ideas bíblicas. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.